pues iniciamos con la sesión programada para la tarde. La primera ponencia está a cargo entonces de la estudiante Evelyn Barón Bulla. Evelyn es candidata a magíster en geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es historiadora de la Universidad Autónoma de Colombia, tiene amplia experiencia en documentos históricos, en catalogación, ha trabajado en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Distrital, y para su tesis de maestría está trabajando un tema sobre frontera entre Colombia y Perú. Así las cosas, la ponencia que presentamos a continuación se denomina Evolución del límite político en la zona fronteriza entre Colombia y Perú de 1932 a 2020. La dinámica entonces será que Evelyn tiene 20 minutos para exponernos su presentación y si van surgiendo preguntas por parte de los asistentes, las pueden ir redactando en el chat de la sesión. Posterior a la intervención de Evelyn, pues viene la del estudiante Luis Gerardo Chaparro y posterior a ella viene la del estudiante Jaime Alexander Castillo. La idea es que se hagan las ponencias, digamos, de corrido, haciendo por supuesto la respectiva pausa para cambiar de presentación, etcétera. Y al final abrimos un espacio entonces de 15 minutos para interlocutar con ustedes y para responder las preguntas pues, que formulen. Entonces la idea es pues si lo quieren hacer, de pronto redactarlas en el chat, también pues poner a quién o a qué ponencia iría dirigida la respectiva pregunta. Entonces me voy a permitir dejarles de compartir pantalla para darle el espacio a la estudiante Evelyn de que por favor nos comparta y inicie su presentación. Gerardo, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Ya mismo se las pongo, por favor me confirman que me escuchen y que puedan ver la pantalla. Se te escucha perfecto, Eve. Gracias. Y también podemos ver tu pantalla confirmada. Estupendo, muchas gracias. Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, en compañía de los suyos, en medio de las circunstancias. Agradezco, por supuesto, el espacio que nos brinda la UPTC y el EPG para hacer la presentación de estos avances que espero pues sean de su interés. Y pues sin más preámbulos, entonces me permito presentarles la evolución del límite político en la zona fronteriza entre Colombia y Perú para 1932 a 2020. La presentación que les voy a hacer hace parte de uno de los capítulos de mi tesis que se titula Los límites políticos y simbólicos en la zona fronteriza entre Colombia y Perú, 1932-2020. Esta es una tesis que se encuentra dirigida por la doctora Nora Inés Carvajal Sánchez y en codirección con el doctor Alexander Ariza Pastrana. Bien, esta representación cartográfica, este mapa que les traigo, me permite mostrarles entonces la frontera entre Colombia y Perú. Es una frontera de aproximadamente unos 1.626 kilómetros, de los cuales la mayoría se encuentran por el límite natural que fija el río Putumayo, que inicia más o menos desde la mitad del departamento de Putumayo. ¿Sí? Y tenemos una línea fronteriza en línea recta, que es lo que compone el trapecio, parte del trapecio amazónico, y luego tenemos 116 kilómetros que están determinados por el río Amazonas. Lo que ustedes ven acá son las islas fluviales que se forman por el río Amazonas. El río Putumayo también genera una formación, también tiene una formación de islas a lo largo de toda la frontera. Por supuesto, son islas un poco más pequeñas, teniendo en cuenta el volumen de agua que se maneja, el caudal del río, mientras que en el caso de las islas que se encuentran sobre el río Amazonas, pues son islas bastante generosas en tamaño. Los puntos amarillos son los hitos internacionales que están marcando la línea limítrofe. Esta información fue tomada a partir de la información de los datos del IGAC, que básicamente lo que me permitieron fue graficarlos para ilustrarles
la frontera colombo-peruana entonces. Me tomo el atrevimiento de hacerles un contexto histórico previo a la temporalidad de la que hablamos, para mencionar que la zona comprendida por el área amazónica que actualmente ostenta Colombia fue una zona que estuvo durante mucho tiempo en permanente litigio con las repúblicas de Ecuador y Perú. Esta es una problemática que se vivió a lo largo del siglo XIX, resultado de las posesiones españolas. Al ser una posesión española, pues todo el territorio era concebido como de la misma corona, ¿sí? De la corona española, solo que tenía unas jurisdicciones específicas que estaban relacionadas con las jurisdicciones del momento. Entonces estaba la figura del nuevo reino de Granada, la figura de la gobernación de Quito, la figura de la gobernación de Popayán, que luego fue anexada al nuevo reino de Granada, y el virreinato del Perú. Esto hace que las líneas fronterizas para estas figuras jurídico-políticas de ese momento sean muy difusas, y una vez se produce la independencia, pues las naciones empiezan a generar tensiones alrededor de a quién le corresponde este vasto territorio. Este mapa que les presento es el mapa que presenta la República del Perú hacia el año de 1902, acudiendo al Reino de España, básicamente a la reina regente del momento, solicitándole que defina a quién le corresponde el área que está reclamando. El área que reclama Perú, entonces, es la línea Apoporis-Tabatinga que tenemos en el extremo occidental, esta línea verde, baja por el río Amazonas, perdón, por el río Yavarí, y por el lado oriental limita con el Perú. Esta zona era la zona pretendida entonces con Ecuador, perdón. Esta zona era la que pretendía entonces Perú, a partir de su revisión de las reales cédulas con las cuales se otorgaban los territorios a cada una de esas figuras que les mencioné, en el caso peruano, pues al virreinato del Perú. Este mapa también es un mapa de la primera década del siglo XX. Este mapa hace referencia a la negociación que hace Rafael Reyes con Perú nuevamente para definir la propiedad sobre el área que se encontraba entre el río Putumayo y el río Amazonas. De acuerdo con la revisión de Perú, Colombia llegaba hasta el río Caquetá. Sin embargo, la revisión que hacía en su momento Colombia era que llegaba hasta el río Amazonas y el río Marañón, entonces el río Napo, perdón, de manera que sus territorios se extendían hasta allí. Esta situación llevó a que se presentaran varios conflictos hacia alrededor de 1902, de manera que Colombia se vio obligada a hacer una nota de llamado de atención a la Cancillería peruana, a través del que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores, que después fue presidente, Enrique Olaya Herrera. A partir de esa denuncia se hacen unas revisiones y se define que mientras se llega a un acuerdo sobre el diferendo limítrofe, esta zona podrá seguir siendo usada por ambas naciones, siempre y cuando no se estén tomando o se estén dando atribuciones sobre el territorio hasta que no quede definido a quién corresponde. Este mapa es un mapa que elabora Francisco Javier Vergara y Velasco, y él lo llama la obra diplomática del presidente Reyes a propósito de este acuerdo al que se logra llegar. El mapa a continuación es realizado por la Oficina de Longitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual vemos cómo para Colombia sigue siendo el extremo sur del país, lo que actualmente es Leticia, que es esta confluencia que encontramos en la parte de abajo, Leticia-Tabatinga. Hay que mencionar que Leticia fue fundada en 1867, entonces ya en mucha de la cartografía del siglo XIX aparece como un poblado y como una zona de delimitación. Aquí entonces Colombia se ubica en la parte sur,
ocupando también unos terrenos que actualmente pertenecen, unos territorios que actualmente pertenecen al Brasil, y pues bajando más de lo que para el Perú le correspondía. Este mapa genera tensiones, por supuesto, pero además este mapa es el preámbulo de lo que será el tratado de 1922, en el cual el tratado es el Salomón-Lozano, en el cual se hace una cesión de territorios que se le entregan a Colombia a cambio de que Colombia ceda otra parte. Acá vemos cuál es la parte que se cede. Entonces Colombia acepta llegar solamente hasta el río Putumayo. Perú antes, recordemos, quería que llegara hasta Caquetá. Se llega a un acuerdo para que la franja entre el río Caquetá y el río Putumayo sea entregada a Colombia. Colombia de esa forma entonces desiste de sus pretensiones sobre lo que era el río Napo, pero a cambio de eso se le garantiza que tenga acceso al río Amazonas para que pueda tener entonces un tránsito fluvial sobre este importante río, tener allí su puerto. De manera que se oficializa la entrega de la ciudad de Leticia. Bien, en 1932 se produce entonces lo que ya conocemos como el conflicto fronterizo de Leticia. Sin embargo, estas notas que estoy trayéndoles acá son los memorandos que enviaba al ministro de Gobierno el intendente del Amazonas. Estos son dos extractos que tomo de uno de los folios que se encuentran disponibles en el Archivo General de la Nación. En este folio, pues se puede ver cómo para el momento en el que se hace la notificación, que es 1932, en el mes de febrero, se comunica que hay unas necesidades urgentes que atender en la Intendencia del Amazonas. Las primeras corresponden a temas para definición de colonización y la cuarta tiene que ver con arreglar el fondeadero del puerto para que puedan atracar los barcos sin las dificultades que existen o que existían en ese momento, pues el río se ha apartado un poco, formando al frente del puerto una isla y un pequeño brazo. Como el río pretende buscar su antiguo cauce, es urgente ayudarlo dragando una pequeña parte para que forme el cauce que tenía. Bien. Vamos a entrar entonces en materia, luego de hacerles este barrido histórico, para hablar que en la zona comprendida entre Atacuari, que se encuentra al oriente de la frontera sobre el Amazonas, y San José, que es una quebrada que sirve como límite natural entre la ciudad de Leticia y la ciudad de Tabatinga, hay una formación de islas. Estas islas, algunas de ellas se han mantenido luego del tratado, otras han desaparecido. Para 1987, de acuerdo con el IGAC, las islas colombianas eran reconocidas, eran la isla Zancudo, número 2, Loreto, Santa Sofía, Arana, Ronda y Fantasía. Bien. Ahora bien, el tema que nos interesa acá es, nosotros hemos venido haciendo un barrido de esta historia alrededor de cómo se entregan unos territorios para Colombia, cómo Colombia cede unos territorios a la luz de los tratados, pero lo que nos interesa realmente es ver cómo se da el mantenimiento de esa zona fronteriza. Esta imagen que traigo acá tiene que ver específicamente con el asunto de la sedimentación y la formación de islas sobre la frontera colombo-peruana en el río Amazonas. Como ustedes pueden ver, previamente el Estado o ambos estados se reconocieron la propiedad sobre unas islas, que es lo que está demarcado. Aquí en el anterior podemos ver las islas que están cubiertas por lo sombreado pertenecen al área de Perú, mientras que las islas que no están sombreadas y que están por debajo de esta línea limítrofe pertenecen a Colombia. La línea limítrofe realmente la define el talwet del río, es decir, por donde va el cauce y se genera la parte más honda del cauce del río. Sin embargo, desde 1932, como lo vimos en el folio que les presenté,
fue evidente que el río había venido presentando sedimentación y esta sedimentación tiende a acumularse en la orilla colombiana, ¿sí? Este es el perímetro urbano de Leticia. La sedimentación tiende a acumularse en esta orilla, en el margen norte del río, mientras que produce islas y la gran parte del caudal se dirige por la parte sur del río sobre la orilla peruana. ¿Esto qué implica? Que a pesar de que hay claramente definidas unas zonas limítrofes y unos hitos como los que les mostré previamente, aún está por definirse un tema que tiene que ver específicamente con la sedimentación, la formación y la propiedad de estas islas. Porque no es solamente quién las ocupa y cómo las ocupa, sino estas islas que influyen desde el punto de vista social y económico con el área del Perú. Esta imagen que les estoy mostrando, la del lado derecho, es la imagen satelital correspondiente al 10 de junio del 2020. Sobre ella se trabajó la línea de frontera que actualmente marca el Perú dentro de la cartografía oficial que genera el Instituto Geográfico Militar Peruano. Y esta imagen que ven a la izquierda es una de las imágenes que ellos produjeron para la zona conocida como 9X, donde se encuentra la isla de Santa Rosa. Aquí básicamente lo que hicimos fue generar unos puntos para poder establecer la comparación en el aumento de las islas, en su tamaño, pero también en cómo se está comportando el río. En este sentido, nosotros podemos ver cómo para épocas más secas, las islas aumentan su tamaño. Esta, que es la más grande, es conocida como la isla Chinería, y la más pequeña es conocida como la isla Santa Rosa. Sobre la isla Chinería, Perú, Colombia reconoce a la isla Chinería como una isla peruana. Para el caso particular de la isla Santa Rosa, que es esta que vemos aquí más pequeña, en este momento no se reconoce a quién corresponde la isla. No obstante, Perú está ejerciendo una presencia permanente sobre esta zona. Esta presencia se ve claramente reflejada en el suministro de servicios como educación, salud, les proveen el servicio eléctrico, el servicio de agua. De hecho se paga por el agua que les entregan allí, tiene su contador de electricidad. Adicionalmente, podemos ver que cuando esta isla, adicionalmente podemos ver que cuando desciende el nivel, tiende incluso a convertirse en una sola isla. No obstante, está demarcada como dos diferentes, pero además lo que podemos ver es que la línea de frontera peruana prácticamente deja sin espacio, sin acceso al río a Colombia, que desde más o menos 1990 viene manifestando inconvenientes para acceder al río en términos de navegabilidad, porque la sedimentación que se ha venido presentando hace que el ingreso de barcos de mayor tamaño sea muy difícil en esta zona, lo que ha obligado a que prácticamente la mercancía pase a través de la carretera. En este sentido, bien, aquí podemos ver también en la zona punteada en azul cómo el río ha venido desgastando, erosionando la zona peruana. Esto implica también otra situación por analizar, y es que este aumento de los sedimentos, por supuesto que obedece a una dinámica del río, pero también habría que evaluar cómo se están manejando las cuencas de los ríos tributarios al río Amazonas, porque esa sedimentación indudablemente está siendo arrastrada desde otros puntos, es decir, que aguas arriba podemos tener una fuerte erosión en ambas orillas, podemos estar teniendo una fuerte erosión también en las cuencas de los ríos, resultado de las lluvias, resultado de la deforestación, pero además se ha hecho evidente que se hace necesario generar mecanismos en algunos documentos y planes
para la zona se ha hablado incluso de dragar para mejorar el cauce del río, pero mientras no se defina, por ejemplo, qué sucede con una isla, como la isla Santa Rosa, pues van a continuarse generando este tipo de acumulaciones que además van a permitir la vivienda como está sucediendo actualmente. Para el caso colombiano, la isla de la Fantasía, que se encuentra aquí al frente, es una isla ocupada más o menos por unas 3.000 personas que viven en viviendas palafíticas y que cuando el río está alto, pues es una comunidad anfibia, de manera que está permanentemente usando el río para trasladarse. Santa Rosa es una comunidad de aproximadamente unos 2.000 habitantes, como les mencioné, tiene prácticamente los servicios públicos allí con algunas dificultades, pero los tiene. Es una comunidad que ya se acostumbró a que en las crecidas del río, pues entonces sus casas están elevadas, se transportan en canoa, de manera que el asunto más bien tiene que ver es en cómo estas relaciones exteriores hacen que de momento se dejen de ejecutar algunas actividades que podrían ser benéficas para las comunidades que allí habitan. Además de que algunas de las áreas de los países tienen claramente definido cómo manejan su zona fronteriza. Para el caso de Brasil, Brasil tiene definida una franja fronteriza, Perú también, mientras que Colombia ha optado por manejar lo que se llaman las zonas de integración fronteriza, con el fin de facilitar que las comunidades locales logren llegar a acuerdos con los países vecinos, pero esto de alguna manera también ha sido un poco laxo para mejorar entonces la inversión en esta zona. Esto que les presento ya en la última diapositiva es cuáles fueron los recorridos que yo hice como visitante a la zona, de manera que les pudiera ilustrar cómo es que se mueve alguien del área para hacer cualquier actividad. Aquí esto pueden ver ustedes que se trata del área de Leticia. Yo puedo desde Leticia desplazarme en canoa hasta la isla de Santa Rosa. Puedo hacerlo también a través de Tabatinga, lo que implica necesariamente una relación entre estas tres poblaciones y una dependencia entre ellas. La idea de este trabajo es también poder analizar esas dependencias que están allí y que no necesariamente tienen que verse reflejadas por las decisiones que se tomen desde la centralidad de los países. Aquí hay unas dinámicas muy particulares que se evidencian a lo largo y ancho del río, que pues permanentemente la gente se transporta por allí, muchas veces se consume lo que el río les produce, además que pues es la autopista de comunicación de todas estas zonas que se encuentran en la ribera del río Amazonas. Bien, esta es la presentación que tenía para hacerles. Espero les haya llamado la atención y quedo muy atenta de las preguntas que puedan surgir. Gracias. Perfecto, Evelyn. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante el tema. Para las personas que se han unido a la sesión, pues buenas tardes. Les agradecemos su participación, su presencia. La dinámica, como la presentamos desde el inicio, entonces es si tienen alguna pregunta, algún comentario que les surja a medida que se desarrolla la ponencia, la pueden ir escribiendo en el chat, también indicando pues a qué ponente o a qué ponencia va dirigida. Y pues entonces, siguiendo con el cronograma, vamos a hacer pues la ponencia en este caso que está a mi cargo. Entonces voy a ceder el micrófono al estudiante Jaime Castillo, quien va a ejercer como moderador y como pues presentante en este caso. Gracias, Gerard. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gerardo. Y pues, sin mucho preámbulo, yo creo que iniciamos de una vez con la presentación que tiene Gerardo Chaparro para mostrarnos hoy respecto de los avances de su investigación y recordarles a los compañeros que si tienen alguna inquietud, pues esperamos a que él termine o formulamos las preguntas en el chat. Muchas gracias y adelante, Gerardo.
Perfecto, muchas gracias. Entonces yo me voy a permitir compartirles mi pantalla. Por favor, me indican si la pueden ver. Sí, Gerardo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, gracias por la asistencia. Yo les voy a hablar sobre esta ponencia titulada Una aproximación a las territorialidades actuales en el embalse de Tominé a partir de las transformaciones socioespaciales desde 1960 hasta 2019. La ponencia, pues, es parte del trabajo de investigación titulado El embalse de Tominé y la controversia de las territorialidades actuales, que es mi propuesta de tesis de investigación para optar por el título en Magíster en Geografía y está dirigido por la doctora en Geografía Clara Judith Botía, que pues nos acompaña esta tarde afortunadamente. Entonces, los temas que pretendo abordar son la territorialidad. El tema del territorio está inmerso dentro de territorialidad, ahorita lo explicamos. ¿Qué viene a ser la transformación socioespacial amarrada al concepto de devenir geohistórico y pues cuáles son entonces esos hitos geohistóricos o esas transformaciones socioespaciales que se presentan allí en el embalse de Tominé? Respecto a la territorialidad, pues hay que decir que varios autores coinciden en que viene a ser como el grado de apropiación que se tiene, bien sea físico o simbólico, de un espacio geográfico. Así las cosas, la materialización de la territorialidad es territorio. Para ejemplificar este concepto, Sackett propone un ejemplo simplemente de cómo es la territorialidad ejercida en este caso por un comerciante. Entonces, Sackett establece que para ese comerciante hay una especie de red intangible, por supuesto, de relaciones y de interconexiones con otros individuos, y pues en esa red o a través de esa red se adelanta un ejercicio de poder. Esa territorialidad, pues a su vez, está inmersa en un territorio espacialmente contenido que complejiza su pues, control, el espacio y la producción que se produce como tal en ese espacio. Habla también de que en este caso el negociante o el comerciante desterritorializa cuando expande su territorio a través de las redes, de sus relaciones con otros individuos, por cuanto la territorialidad y el territorio pueden ser superpuestos, heterogéneos y discontinuos, pero pues también pueden ser continuos, que están inmersos en territorios más grandes y pues que tienen otras orientaciones como una lógica de dominación sociopolítica. Respecto a las transformaciones socioespaciales concatenadas con el concepto de devenir geohistórico, Ceballos y Tovar proponen que el devenir geohistórico no es otra cosa que la acumulación sucesiva de eventos que ocurren en espacio, en un tiempo específico y que tienen unas implicaciones sobre aquellos que habitan ese espacio. Así las cosas, existe entonces una dinámica sucesiva, intermitente, simultánea de territorialidades y territorios que en conjunto conforman lo que Ceballos y Tovar denominan tiempo histórico, que no es otra cosa que los hechos históricos acumulativos o acumulados cronológicamente, que son tanto causa como efecto de transformaciones en el espacio geográfico y para quienes lo habitan. Para la parte metodológica, pues en este caso lo que se está haciendo es cumpliendo con los postulados metodológicos de la triangulación como tal, en este caso, para la validación de los hitos del devenir geohistórico. Así las cosas, cuando tres fuentes coinciden en una información, nosotros pues como investigadores podemos considerar que el evento, en este caso el hito geohistórico, pues realmente ocurrió en tiempo y en espacio. Para eso, pues se adelantaron unas entrevistas, se ha hecho una revisión bibliográfica de literatura gris, de textos académicos, unos ejercicios de mapeo comunitario que todavía se están adelantando y una observación sistemática activa, que es un punto medio, algo así entre la observación participante y no participante. Pues hay que tener unas consideraciones previas respecto al embalse. Para quienes no lo conocen, el embalse de Tominé es un cuerpo de agua artificial que está localizado a 55 kilómetros al nororiente de Bogotá y que se construyó en la cuenca baja del río Tominé o río Siecha, que inundó las tierras planas de los municipios de Huasca, Guatavita y Sesquilé. El embalse fue construido entre 1960 y 1970 por una firma llamada Lab Ingeniería, que a la vez fue contratada por la entonces llamada Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. El proyecto concibió los siguientes propósitos. El primero es la generación de energía eléctrica, es decir, la generación
es lo que motiva la construcción como tal del embalse en primer lugar, no siendo ese su único fin o su único propósito. También está el suministro de agua al río Bogotá, el control de inundaciones en la sabana y el abastecimiento de agua potable y saneamiento para los territorios aledaños. La obra inundó 4.000 hectáreas, de las cuales la mayoría están en el municipio de Guatavita, incluyendo el antiguo casco urbano. Listo, ahora vamos a hablar un poco del prelugar, es decir, cómo era Huasca, Guatavita, Sesquilé y qué estaba pasando en Bogotá antes pues, de la construcción del embalse, es decir, esto es el en dónde. Esta es una reconstrucción que se hace a partir de curvas de nivel del 50 y del 65 de información oficial aportada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y se traza sobre ella el curso original que tenía en ese momento el río Siecha. Se observa pues en esta parte superior lo que viene a ser la zona plana de estos tres municipios, Huasca un poquito, Guatavita en la mitad y Sesquilé más al norte. Respecto a Sesquilé, fundado en 1639, para el año de 1955 contaba con 4.343 habitantes y sus actividades económicas principales, minería, ganadería, agricultura. Guatavita, al centro, pues es el municipio de los tres más antiguos, fue fundado casi 100 años antes, 1542, pese a ser el más pequeño, era el que albergaba mayor cantidad de población, 5.096 habitantes contados para el censo del 55. Destacaba sobre sus colindantes al norte y al sur, por cuanto además de puesto de salud tenía un pequeño hospital, sala de cine, es decir, pues era un casco urbano importante para la región, y las actividades económicas a las que se dedicaban también sus habitantes eran agricultura, ganadería, un poco de minería. Respecto a Huasca, fundada en 1669, es el más grande de los tres municipios, pese a eso no tenía tanta población como Guatavita, 4.725 habitantes contados en el censo de 1955, dedicados básicamente a las mismas actividades económicas que sus vecinos. Eso es el en dónde. Ahora hablemos del por qué. ¿Por qué Bogotá, en cabeza de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, se ve obligada a hacer la construcción del embalse o se ve motivada? Pues la imagen que ven arriba es una imagen aportada por Romero de la expansión casi exponencial que tiene el casco urbano de Bogotá, más o menos desde el 40 hasta mediados del 70. En 1930 empieza esa transición demográfica. Es el periodo entre el 50 y el 70 en el que la capital históricamente ha tenido mayor demanda de servicios públicos, entre ellos pues la energía eléctrica. Eso conjugado con una migración campo-ciudad de personas que buscaban mejores horizontes laborales y educativos, el aumento en las tasas de natalidad, disminución en tasas de mortalidad en la capital. En 1954, algunos lo recordarán, ocurre la anexión de los 6 municipios vecinos de Usaquén, Subangatiba, Fontibón, Bosa y Usme al distrito capital, y pues en 1960 pasa algo muy interesante y es la consolidación, lo llaman municipalización específicamente, de la empresa de energía eléctrica de Bogotá y de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Esta pues es la reconstrucción del trazado original del río Siecha, o también conocido como río Tominé. Nace todavía en el páramo de Chingaza, 3.750 metros sobre el nivel del mar, y luego de surcar muy cerca de los cascos urbanos de Huasca al sur, Guatavita al medio y Sesquilé al norte, desembocaba naturalmente en el río Bogotá a 2.560 metros sobre el nivel del mar. Esta es una reconstrucción, digamos, de un modelo 3D que se hace con vista desde Huasca hacia Sesquilé, es decir, hacia el sur. Se observan no solo el trazado del río y que los tres cascos urbanos de alguna forma están alineados, sino que además el espacio geográfico que conforma el valle del río pues está naturalmente delimitado. Al occidente por la cuchilla Pionono y al oriente por la cuchilla Peña Blanca, es decir, desde el punto de vista ingenieril, el espacio geográfico que conforma el valle del río Tominé pues es un espacio muy adecuado para la construcción, en este caso del embalse de Tominé. Ocurre entonces entre el 60 y el 70 el periodo de llenado del embalse. En el 1960 se presentan los diseños. La imagen que ustedes ven arriba pues es una imagen original de un diseño del muro de presa, que es una infraestructura de 38 metros de altura, 350 metros de ancho en su base, casi 1 kilómetro de longitud, ubicado a 1.5 kilómetros al sureste, al suroeste, perdón, de la zona urbana de Sesquilé. Esto era lo que estaba diseñado. El diseño como tal presentado por la empresa y posteriormente aceptado
contemplaba la cota de inundación máxima 2.603.5 metros sobre el nivel del mar para alcanzar un volumen de agua acumulado de 690 millones de metros cúbicos, una vida útil del embalse de 750 años y un área total destinada como tal a espejo de agua 4.000 hectáreas. ¿Cuál era el mayor inconveniente del diseño? Hombre, pues que bajo esa cota de inundación había sido construida en 1500 y pedazo, como lo veíamos antes, el antiguo casco urbano de Guatavita. Pues como ya lo narramos, era un casco urbano muy importante para la región, incluso un poco más adelantado que sus vecinos por el norte y por el sur. Se observan algunas fotografías originales tomadas por la Universidad Javeriana en 1963. Adicionalmente, se contemplaba la afectación directa e indirecta de 13 veredas. 13 veredas en esos 3 municipios que de alguna forma iban a ver total o parcialmente inundadas parte de sus áreas. Se iba a presentar un cambio en las propiedades topológicas de densidad y colindancia para las veredas y por supuesto para las personas que allí habitaban y pues que iban a ser también testigos visuales de la transformación del espacio geográfico. En 1961 entonces se aprueban los diseños. Lo primero que ocurre, finalizando en 1962, es la construcción como tal del muro de presa. Ustedes lo observan en la imagen superior, pues es una infraestructura supremamente grande que es casi tan grande como el casco urbano de Sesquilé en 1950. La imagen del medio, pues es una fotografía de la Javeriana, es una fotografía del muro de presa terminado en 1962 y la que ven abajo, pues es cómo luce actualmente el muro de presa, parándonos nosotros en el muro de presa con vista hacia el sur, es decir, hacia Huasca. Lo que vamos a ver entonces a continuación es un modelo multitemporal del llenado del embalse desde 1962, cuando arranca la inundación, y vemos año a año cómo se va llenando entonces ese espacio geográfico hasta finalmente en 1970 alcanzar su cota máxima de inundación. 1962 entonces marca el año de la materialización del ejercicio de territorialización por parte de la empresa, que es el primer nuevo actor que llega. No es tanto la construcción del muro de presa, sino el inicio como tal de la inundación, lo que marca entonces una dinámica social y espacial marcada por la territorialización de Bogotá a través de la empresa y por la desterritorialización entonces de quienes vivían en esas áreas que estaban destinadas al proyecto. Pues tuvieron que verse, digamos, desplazadas hacia algunos municipios vecinos. La dinámica continúa en el 63. En el 64 pasa algo bien interesante y es no solo que el agua ya se empieza a ver desde el casco urbano de Guatavita, como lo vemos en la imagen inferior, sino que inicia la construcción del nuevo pueblo de Guatavita. ¿Eso qué quiere decir? O esto fue, digamos, lo que viabilizó el proyecto. El proyecto como tal suponía la inundación del antiguo casco urbano de Guatavita, conocido hoy como Guatavita la Vieja, construir un nuevo casco urbano, en este caso a 2 kilómetros al nororiente de la localización original, y trasladar allí a la población urbana que a bien tuviera acogerse a ese traslado. En 1965, como lo ven en las imágenes, el agua toca como tal Guatavita, empieza la inundación como tal del pueblo, pues las noticias, digamos, en prensa no se hicieron esperar a favor y en contra. Si bien eso pasaba en el casco urbano, que era donde se concentraba de alguna forma la crisis mediática, hombre, pues las veredas y las personas que habitaban las veredas que quedan en este momento al occidente del embalse, pues estaban sufriendo también sus propios efectos de desterritorialización. Uno, por inmovilidad, y dos, por pérdida de referentes simbólicos. ¿Por qué? Como lo veíamos anteriormente, el espacio está naturalmente delimitado al occidente por la Cuchilla Pío IX. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los habitantes de estas veredas, Salinas en Sesquilé principalmente y Tominé de Indios y Blancos en Guatavita, pues por un lado colindan con una loma impresionante de muy difícil acceso y por el otro costado colindan pues con el agua. Eso hizo que quedaran completamente separados de sus cascos urbanos, teniendo, digamos, la necesidad entonces de movilizarse hasta Guatavita la Nueva y hasta el casco urbano de Sesquilé, del subir el Cerro Pionono hasta Gachancipá y Tocancipá, bajar el cerro hasta tomar la hoy autopista Bogotá-Tunja-Sogamoso y tomar un transporte que les diera la vuelta por todo el embalse hasta poder entrar a sus cascos urbanos en Sesquilé y a su casco urbano en Guatavita. El éxodo pues continúa. En el 67 se inunda casi completamente el casco urbano de Guatavita. En prensa nacional se titula Guatavita ha muerto, a la vez que salen póster promocionando el nuevo pueblo de Guatavita, ya incorporando aquí el embalse como el nuevo vecino.
ocurre algo muy curioso y es que en el 68 queda completamente sumergido el casco urbano de Guatavita y, por decirlo de alguna forma, los únicos que sobreviven son los muertos. Se forma entonces artificialmente una bahía, que es la bahía de Pueblo Viejo, donde está hoy actualmente sumergido el casco urbano, y una península por cota de inundación y por cota de diseño. En esa península queda localizado el cementerio de la antigua Guatavita, pues que es la infraestructura que sigue en pie y es, digamos, se convierte como anclaje para la memoria de todo lo que era Guatavita la Vieja. Se observa también la inundación como tal de la antigua vía y la construcción de la vía nueva que comunica Huasca con Sesquiledo y que hoy se conoce como Perimetral Oriental de Bogotá. Estas son algunas fotografías en el 62 de la fachada del cementerio y esta pues tomada en 2020, confirmando pues que la infraestructura sigue allí y que hay unos flujos y una movilidad y una territorialidad amarrada muy fuertemente a lo que es el cementerio de Guatavita la Vieja. ¿Quiénes quedaron entonces después de la inundación en el 70? Hombre, pues en el costado occidental quedan campesinos que históricamente habitaron esas zonas dedicadas a agricultura, a ganadería, queda un casco urbano sumergido, un cementerio en pie y pues un casco urbano nuevo dedicado básicamente a las actividades turísticas. Entre el 71 y el 2006 empieza un periodo que yo llamo de desgobierno y nuevos actores. Cuando el embalse termina de llenarse en el 70 hay un auge turístico importantísimo, no solo de personas hacia el casco urbano de Guatavita la Nueva por su impresionante oferta arquitectónica, sino también propiciado en parte por la accesibilidad que brinda la vía de clubes náuticos que se localizan entonces entre Sesquilé y Guatavita sobre la perimetral oriental. El primero de los clubes, confirmado en documentos, confirmado con entrevistas telefónicas y pues con algunas visitas que se hicieron, el primer club que llega entonces es el Club Muña. A él se unieron entre el 70 y el 75 otros, Refugio Tomine, Portillo, Marina, Hansa, son clubes privados que vienen de alguna forma desde Bogotá a ofrecer actividades, digamos, de tipo turístico y disfrute del espejo de agua. También hay un flujo masivo, como lo veíamos, de turistas y las personas que antes estaban dedicadas a actividades de agricultura y ganadería, pues se ven obligadas de alguna forma a desempeñarse en actividades de prestadores de servicios turísticos. Si bien eso es lo que ocurre en el costado oriental, lo que ocurría en el costado occidental era bien diferente. Por ser constantemente irrigado por las aguas del embalse, crecieron prominentes pastos en las zonas ribereñas, sin embargo, en las zonas no ribereñas de esas veredas aisladas, ustedes lo observan en las fotografías por cuestiones de clima, edafología y pendiente, los suelos en esas zonas son supremamente áridos, en donde difícilmente, a diferencia de las zonas ribereñas, crecerían pastos que pues dieran abasto al ganado que tenían las personas que habitaban allí. Entre finales de 1970 y principios de 1980 se da lo que podría llamarse como la retirada del territorio de la empresa. La empresa se retira por varios motivos, pero todos están relacionados con la creación del sistema de interconexión nacional. En el 70 el gobierno de Vargas Lleras impulsa precisamente esos proyectos de interconexión, se crea ISA en el 77, cuyo primer proyecto es interconectar Cali, Bogotá y Medellín en cuanto a transmisión de energía, se crea el ICEL en el 68, que es el Instituto Colombiano para la Energía Eléctrica, que impulsa precisamente toda la electrificación interconectada, y lo que ocurrió es que el embalse de Tomine no hizo parte de ese diseño, es decir, el embalse por supuesto que soportó alguna demanda de energía eléctrica, pero pues no hizo parte como tal de este sistema central interconectado. Eso hace pues que los costos de operación y mantenimiento sean muy altos, pierde de alguna forma la prioridad que tenía el embalse de Tomine, que generó energía suficiente para abastecer, como lo vimos, la explosión demográfica en Bogotá, y eso hace que la empresa se retire del territorio. Abre la puerta entonces a unos fenómenos de reterritorialización por parte de quienes antes encarnaron a un solo actor que se habían visto desplazados o confinados y ahora se especializaban en actividades de ganadería en la ribera, bajo cota de inundación, por supuesto, servicios turísticos, deportes náuticos, lancheros dentro del embalse, ganado dentro del embalse, pesca artesanal, pesca deportiva. Esto ocurre más o menos entre entre el 80 y el 2000, es algo así como una carrera espacial. Los actores que habían sido desterritorializados y los nuevos actores reterritorializan esos espacios en parte por el abandono no solo de la empresa, sino también de la autoridad ambiental. Pues las consecuencias ambientales de esa carrera espacial no se hicieron esperar. Entre el 2000 y el 2005,
ocurre una de las mayores crisis ambientales que ha tenido el embalse de Tomine: aparición de cianobacterias, crecimiento de material vegetal bajo cota de inundación, disposición inadecuada de residuos sólidos, vertimientos, y todos esos factores configuran o explotan de alguna forma en cuanto a deterioro ambiental, pues en el crecimiento de buchón en el embalse de Tomine. Se llegó a comparar incluso la calidad del agua con el embalse del Muña, provocando pues mortandades de peces, descomposición del material vegetal. La situación alcanza tales proporciones que en el 2006 la autoridad ambiental se ve obligada a intervenir el territorio. Lo primero que hace el Ministerio de Ambiente y la CAR es obligar a la empresa de energía a retornar al territorio lo que son sus predios, y pues la empresa como propietaria como tal de la obra del embalse. Lo primero que se hace es un cerramiento perimetral, ustedes lo observan en fotografías, y la remoción del material vegetal bajo cota de inundación. Las consecuencias de ese regreso de la empresa pues son de nuevo la desterritorialización de aquellos que estaban dedicados al pastoreo bajo cota, a las actividades turísticas, a la pesca deportiva, a la pesca artesanal. Adicionalmente, en el 2008 se aprueba como tal el Plan de Manejo Ambiental mediante resolución 0776, en el que se prohíben completamente las actividades de pastoreo bajo cota de inundación, y eso abre la puerta a que algunas personas se agremiaran, no todas por supuesto, pero algunas personas se agremiaran y llegaran de alguna forma a acuerdos con la empresa en las que ellos podían bajar a las riberas, cortar pasto y así evitar el pastoreo bajo cota de inundación. La Autoridad Ambiental, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, también en 2013 se formula su propia regulación para entrar a tratar de ordenar el tema de pesca y de navegación bajo, o más bien en el espejo de agua, por cuanto pues las prácticas ambientalmente no eran muy saludables para el embalse. En el 2014 la CAR ordena el cierre del embarcadero de Guatavita y ordena el cierre preventivo de los clubes náuticos. Posteriormente, en concertación ya con la UNAP y con la CAR, puede retornar parte de la pesca deportiva, parte de la pesca artesanal y parte de los deportes náuticos, haciendo una exclusión de las áreas, ustedes las ven aquí en rojo, las áreas que son prohibidas para navegación dentro del embalse. En 2019, la alcaldía de Peñalosa retoma una idea que venía desde el primer periodo en el que Peñalosa fue alcalde de Bogotá, que es la construcción de un parque regional. En el momento actual, el proyecto está detenido, pero eso no impidió, digamos, que las comunidades se organizaran, la mayoría en contra del proyecto. Estos son algunos póster que circularon en los que pues las poblaciones se organizaron para hacer una fuerte oposición al proyecto, preguntándose pues quiénes iban a ser los nuevos desterritorializados y quiénes serían esos nuevos actores territorializados. Así las cosas, el panorama de las territorialidades actuales es el siguiente. Lo que están viendo es simplemente una abstracción de los flujos de territorialidad en el embalse. Lo agrupé en tres, digamos, secciones. Unos actores preexistentes, indistinto de si son comunidades o si están agremiados. Se observa entonces que al costado oriental, sobre todo en Guatavita la Nueva, en la parte de la bahía de Pueblo Viejo y en la península del Cementerio, hay una fuerte apropiación del espacio, sabiendo o reconociendo que la territorialidad no es solo la apropiación física, sino también simbólica, y los flujos y redes que se dan entonces sobre esta zona son muy fuertes. Para esas comunidades preexistentes, por supuesto que hay una territorialidad muy fuerte en lo que es el casco urbano de Sesquilé, y la territorialidad, digamos que disminuye un poco a medida que se acerca la lámina de agua. Sin embargo, para esas comunidades que quedaron aisladas, la territorialidad es muy fuerte hacia la margen occidental del embalse y hacia Tocancipá y Gachancipá, por cuanto estas son las zonas en las que ellos se pueden mover, pueden adelantar sus actividades. Luego viene la territorialidad ejercida o experimentada por las instituciones, en las que el Grupo CAR, Corpo Guavio, Minambiente, EMGESA, la empresa de energía, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, que se observa que sí tienen una territorialidad muy fuerte, no solo por el costado oriental donde está la perimetral, sino también lo que viene a ser las regulaciones en la lámina de agua. Esa territorialidad de las instituciones ya es muy baja, sobre todo en las zonas que por difícil accesibilidad, y pues esas zonas que quedaron aisladas por la construcción como tal del embalse. Esta pues es la representación o la abstracción de la territorialidad, en este caso, que viene a ser ejercida por los turistas y por unos desarrollos de segunda residencia que se están presentando muy fuertes, sobre todo en este costado en Sesquilé. Se observa que estos turistas
tienen una territorialidad, unos ejercicios materiales y simbólicos y unos flujos muy fuertes sobre el costado occidental y en la lámina de agua, por cuanto los clubes y las actividades de pesca y deportes náuticos le permiten acceder como tal al espejo de agua, pero esa territorialidad, a diferencia de lo que experimentan las personas, las comunidades preexistentes, pues es muy baja en esta parte de Guatavita, la vieja y del cementerio antiguo, es decir, es muy fuerte en Guatavita la nueva, sobre todo en las zonas de los clubes, en la lámina de agua, y de nuevo es casi nula esa territorialidad ejercida por esos actores hacia el costado occidental del embalse. Esta última diapositiva, de nuevo, es una abstracción, la línea punteada son simplemente los contornos de estas territorialidades. Sabemos como tal pues que no hay un aparato que mida la territorialidad, sino es no solo una construcción social, sino una construcción que está mediada por las permanencias físicas en el espacio, como el espejo de agua, como la implantación, como tal de Guatavita la Nueva, de los clubes, etcétera. Así las cosas, pues esos contornos y estas zonas simplemente lo que nos muestran es que, oiga, no hay un solo poder en escena, como algunos lo han pintado, y en los que yo muy respetuosamente discrepo, de que es Bogotá únicamente la que está ejerciendo a través de sus autoridades, a través de sus instituciones, una territorialidad fuerte sobre esa zona, hombre, sino que hay muchos actores realmente que tienen sus propios ejercicios de territorialidad material, simbólica, tienen sus propias lógicas y sus propios movimientos en el espejo de agua y en sus alrededores. Esa es la presentación que les traía. Muchísimas gracias. Gerardo, muchas gracias por tu presentación. Las personas que tengan preguntas relacionadas con las dos presentaciones que ya hemos tenido, por favor pueden ubicarlas entonces en el chat. La siguiente presentación viene por cuenta de nuestro compañero Jaime Castillo. Perdón un momentito. Perdón un momentito, tengo un problema técnico acá. Denme un momento, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Ay, gracias. Bien, entonces, como les mencionaba, disculpen, pero es que aquí algo sucedió con mi equipo. La siguiente presentación es a cargo de Jaime Castillo. Jaime va a presentarnos factores socioeconómicos y ambientales relacionados con el cambio de la cobertura boscosa en la serranía de las Quinchas en el periodo 1984-2019. Jaime es biólogo de la UPTC, de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. Actualmente se encuentra cursando, es candidato a maestría también de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en convenio con el IGAC. Además de esto, Jaime se desempeña como consultor para diferentes entidades del orden ambiental, tiene experiencia en el monitoreo de fauna y pues va a continuación a hacernos su presentación. Nuevamente les recuerdo, por favor, apagar micrófonos y las cámaras para que podamos tener una mejor presentación y al final entonces nos reuniremos para las preguntas. Gracias, les dejo con Jaime. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, señor, te escuchamos. Ahí se ve la presentación. Sí, señor, ya la estamos viendo. Listo. Bueno, el título que está en el póster pues no corresponde a lo que
Actualmente estoy trabajando, entonces de todas maneras lo dejé porque, pues como es una sesión de avance, parte del avance de este ejercicio es el título, y que hace referencia a los discursos ambientales en la Serranía de las Quinchas y sus efectos en los cambios de cobertura boscosa para el periodo de 1984 a 2019. Otro de los cambios también ha sido un enfoque diferente en la dirección y, por lo tanto, ya no me está acompañando Jorge Ruiz, sino Mónica Pérez Marín en este proceso. Estoy interesado en saber cómo interactúan los discursos ambientales respecto de la deforestación en un periodo de tiempo específico. ¿Y por qué en ese periodo de tiempo del 84 al 2020? Porque lo que se observa es que los discursos ambientales instalados en las quinchas se caracterizan por ser básicamente heterogéneos y suelen tener matices variados incluso dentro de una misma política pública, como veremos con lo que sucede con la CAS en cuanto a una disposición de un parque regional natural y un distrito de riesgo de manejo integrado que se crearon el mismo día, pero con disposiciones diferentes y con discursos diferentes. Lo cual pues ha generado pues incluso cierta contradicción. Y esto sucede porque hay un espectro de ideologías ambientales que van desde lo ecocéntrico a lo antropocéntrico que pues miraremos más adelante. De hecho no es exclusivo de las quinchas, es en todo el territorio nacional, en todo el mundo incluso, pero aquí hay varias figuras de protección con diversas cualidades cada una y pues me parece que es importante mirarlas con detenimiento. De manera que si sucede dentro de una misma época, como no lo será en diferentes épocas, por eso el periodo de tiempo. Otra cosa es que la idea es contrastar estas diferentes concepciones de lo ambiental, estos diferentes discursos, con lo que espacialmente se puede observar de acuerdo al uso de imágenes satelitales desde la misma época del 84. El objetivo de esto es que me resuelva la pregunta sobre cómo ha sido esa interacción entre discursos ambientales y la realidad en materia de cobertura boscosa en esta área para ese periodo de tiempo, del 84 al 2020. La Serranía de las Quinchas se ubica entre el departamento de Santander y Boyacá, perdón, es una estribación de la Cordillera Oriental, y se ubica exactamente sobre el Valle del Magdalena Medio. Es una estribación porque queda adyacente a la cordillera, pero queda inmersa en el Valle del Magdalena Medio, y de ahí su importancia, porque es el último relicto de selva húmeda que queda en el Valle del Magdalena Medio. Digamos que políticamente quedaría en 3 departamentos porque alcanza el límite con Cundinamarca, pero pues es el límite final, ¿no? Entonces manejo dos departamentos y 8 municipios. Hay 5 figuras de protección. En este mapa que se ve ahí son 6 porque es el mapa anterior también que tenía de la Serranía de las Quinchas, en el que, bueno, esa historia ya la cuento ahorita, pero actualmente son 5 figuras de protección. Son estas las que se observan en esta parte. Hay un distrito regional de manejo integrado del río Minero y sus zonas aledañas, 2 parques nacionales regionales y 2 reservas naturales de la sociedad civil. Hay otra que es la Reserva Forestal Protectora Cuchilla del Río Minero, pero como les dije, esta es el área que yo tenía preliminar, considerando las áreas protegidas que hay en torno a la Serranía de las Quinchas, porque la pregunta era, ¿qué es lo ambiental en torno a las quinchas? Y resulta que todo esto está adyacente a las quinchas. Sin embargo, pues las quinchas no abarca todo eso porque si observan acá, esto es una unidad geográfica diferente que es la Cuchilla del Río Minero, y pues me estaría extendiendo demasiado. Por tanto, las quinchas es esta parte de acá. Y buscando información acerca de
un polígono de delimitación de esta serranía, pues no lo encontré. Lo que hay son estos polígonos de las áreas protegidas, y en base a eso fue con lo que yo me basé para hacer el área de estudio. Actualmente, pues me tomé el atrevimiento de hacer un polígono a partir de curvas de nivel y bueno, las diferentes geoformas que uno puede ver para tratar de delimitar un poco más mi área de estudio y observar cómo se comporta el fenómeno de las áreas protegidas ahí. Permanecen 5 figuras de protección, desaparece una que es la del cuchillo minero que se ubica acá, y una parte considerable del distrito de manejo integrado. Igual lo que quiero ver es cómo se comporta la deforestación en esta área de acá, mediante imágenes satelitales, en ese periodo de tiempo. Entonces, creo que el ejercicio aplica. Lo que vemos en realidad es que en el área de estudio conviven una serie de figuras de protección articuladas a un amplio espectro de las ideologías ambientales que, como ya mencioné, van desde lo ecocéntrico a lo antropocéntrico, con sus diferentes cualidades y matices, siendo lo antropocéntrico la que tiene un tinte más sesgado al uso humano, una visión y enfoque instrumentalista que aboga porque la naturaleza esté al servicio del hombre. Ahora, respecto del ecocéntrico, hace referencia a esas visiones que en el centro ponen a la naturaleza, abogan porque la naturaleza sea lo primordial, no el hombre como sucede con la visión antropocéntrica, y se le asignan unos valores superlativos para que al momento de establecer mecanismos de administración de esos recursos no se vean amenazados por su uso inadecuado. Pero eso es algo que hasta el momento esta categoría no aplica para el área de estudio. Sin embargo, sí hay una diversidad de enfoques dentro de este espectro de interpretaciones que ya vamos a ver. De esta manera, entonces, hay 5 figuras de protección que fueron creadas dentro de ciertos paradigmas. Entonces, la figura de protección que estaba aquí, la cuchilla del río Minero, valga considerar que fue creada por el Inderena, y esta figura administrativa que existía en esa época, que pues es hija de esa visión instrumentalista en la que se designaba un área para el uso humano, y ya sea para un futuro o para el momento. Entonces se destinaba para básicamente eso, para poder tener recursos en un momento determinado. Posteriormente, en el 2005 se creó esta reserva de la sociedad civil por parte de una ONG que se llama PROAVES, y pues es esta azulita que se ve aquí en esta parte, es pequeña, pero tiene la jurisdicción de 2 corporaciones autónomas regionales, que es esta parte, Corpo Boyacá, y esta parte que es de la CAS, de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Esta ONG maneja su propio discurso ambiental porque pues es más ligado como a ese discurso del cual se hablaba en los primeros años de creación de los parques nacionales, en el que se asignaba un área para el goce espiritual, recreacional del hombre, ¿sí? De hecho, su principal enfoque es el turismo de aves, si bien también hacen investigación. Luego, Corpo Boyacá en el 2008 destinó toda esta área para conservación mediante el acuerdo 026 del 2008, y a este le sucedieron el siguiente año estas 2 últimas figuras. Bueno, estas 2 siguientes figuras que hacen parte de la CAR, que como les decía, fueron firmadas el mismo año, el mismo día, con diferente resolución, 116 y 117, y particularmente tienen usos completamente diferentes. Este es netamente conservación, y este es para su uso administrado con la comunidad. Es un distrito regional de manejo integrado, entonces lo que hacen es administrar esos recursos de acuerdo a ciertas lógicas concertadas para que pues, no haya deterioro de ellos, pero la diferencia es abismal. Uno se usa, el otro no. A ver. Sí. Bueno, y finalmente,
está la Reserva Nacional de la Sociedad Civil La Zambera, que es la más reciente, del 2015, y pues es de una agremiación campesina en la que manejan ya otro discurso que está muy de moda, que es el desarrollo sostenible. Entonces, ellos decidieron destinar un área para desarrollar proyectos productivos que consideraban, pues, amigablemente sostenibles con el ambiente. Entonces, pues, la concepción ambiental ha establecido, lo que se observa aquí es que la concepción ambiental ha establecido unos imaginarios dominantes sobre lo que significa, pero ante todo sobre el deber ser de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de todas las figuras de protección instauradas en las quinchas, lo que más resalta luego de ya 11 años de establecidas, 12 años de establecidas con la de Corpoyacá, que es del 2008, es que el modelo en realidad no funciona, porque las realidades territoriales han resultado ser más complejas que el concepto mismo del discurso, con lo cual, pues, creo que las medidas se quedan cortas, lo cual evidencia que el deber ser impuesto por este tipo de discurso, es decir, esos regímenes de representación, no representa el deber ser requerido. Entonces, lo que pretendo es analizar el papel de esos regímenes de representación en la producción de los cambios de cobertura boscosa, como un relato o una invención en el proceso de administración de la naturaleza por parte del Estado. Y bueno, y de la comunidad también, porque pues también hay diferentes actores que participan de esta administración. Y pues estas diversas interpretaciones se han teñido de matices variados a lo largo de la historia y a lo largo también del espacio, como lo que vemos acá, encontrando diferencias sustanciales en diferentes periodos de tiempo y en lugares adyacentes también. Abordo los hitos más importantes de la historia reciente, las últimas 4 décadas exactamente, desde los 80, para analizar el papel de la sociedad, el Estado, la academia y, bueno, demás actores en torno a la serranía de las quinchas. Son varios que ya los vamos a ver. Y con ello, pues, comprender cómo este discurso se ha insertado de manera tal que todos hablan de él y lo defienden, colonizando unas realidades territoriales que son asumidas desde ese espacio discursivo. En palabras de Arturo Escobar, a ver, los cito: representaciones que se vuelven dominantes y dan forma indeleble a los modos de imaginar la realidad e interactuar con ella. Entonces, no obstante, no ha logrado traducirse en soluciones acerca de los tensionantes sobre los cambios de cobertura boscosa, porque precisamente, como menciona Foucault, son mecanismos que producen unos modos permisibles de ser y pensar en detrimento de otros a quienes descalifica e imposibilita. Entonces, claro, si como Estado digo que lo permitido es esto, pues tengo una vasta área de un lugar determinado en el que solamente se puede y se está permitido cierto tipo de uso. Y pues esto es un carácter diagnóstico de dominancia y hegemonía. De manera que considero importante hacer una revisión rigurosa de las políticas públicas, de los estatutos de cada una de las figuras de protección, de los programas, diversos programas que se llevan a cabo con las comunidades, bueno, y de todo lo referente a las disposiciones que han administrado y regulado esos espacios para, en vista de lo que se observa en las imágenes satelitales o de lo que voy a revisar en las imágenes satelitales, y la información que pueda recoger en campo cuando ya todo esto se solucione y pueda ir al lugar, establecer la relación que existe entre discursos y realidad. Por tanto, mi hipótesis la establezco definiendo que la introducción del discurso ambiental en la serranía de las quinchas ha articulado dinámicas de poder y apropiación de la naturaleza lejanas a la comprensión de los diferentes territorios que convergen en el espacio, expresándose en una gama de interpretaciones que no resuelve la tendencia de pérdida de cobertura vegetal.
Para poner a prueba esta hipótesis me planteé los siguientes objetivos que pretendo me conduzcan a la resolución de mis interrogantes. Establecer los efectos de los discursos ambientales instaurados en la Serranía de las Quinchas sobre la conservación de la cobertura boscosa entre 1984 y 2020. Y para ello creo que es determinante, bueno, fundamental, determinar la configuración de los discursos ambientales en torno a la Serranía de las Quinchas desde el 84 al 2020. Posteriormente, hacer un análisis de la interacción de los factores socioeconómicos y ambientales que han generado las tendencias de cambio de la cobertura boscosa en la Serranía de las Quinchas para ese mismo periodo. Y finalmente, hacer un análisis crítico de los discursos ambientales en función de los efectos derivados sobre la cobertura boscosa para el periodo de análisis en esa área de estudio. La metodología mediante la cual pretendo abordar esos objetivos es de un enfoque mixto, principalmente cualitativo, pero con un enfoque cuantitativo también muy robusto. Y para la resolución de los hitos socioeconómicos y ambientales en la Serranía de las Quinchas, he hecho revisión bibliográfica de los diferentes discursos que uno puede identificar ya por encima, que son el discurso netamente gubernamental. Entonces se hace revisión bibliográfica de los estatutos de cada una de las figuras de protección que ya les comenté. También revisión de la prensa escrita, porque hay mucha información relacionada no solamente con los procesos que se llevan a cabo, sino del sentir de las personas que están inmersas en el territorio y que tienen una visión completamente diferente también. Bueno, no siempre es diferente, pero hasta donde yo he visto, pues lo es. Bueno, el punto es hacer una revisión bibliográfica muy exhaustiva de todo lo que tiene que ver con lo ambiental en torno a la serranía. Y obviamente la dinámica socioeconómica que ha caracterizado el lugar. Esto se complementará con unas entrevistas semiestructuradas que ya he adelantado dos, pero pues la idea sería hacerlo un poco más profundo y que las personas me puedan referir a otras personas que finalmente me den una muestra representativa del sentir del área respecto de lo que quiero averiguar. Y pues finalmente, pues esto lo tabularé para analizarlo posteriormente. Las tendencias de cambio en la cobertura boscosa, como ya dije, pues las analizaré a partir de imágenes satelitales en los cuales haré un análisis de una tasa de deforestación en cada periodo de análisis que tenga y poder después relacionar esa tasa de deforestación, esos cambios con la línea histórica que ya previamente habré identificado. Y finalmente, la idea es hacer una comparación de los efectos de los discursos ambientales sobre las tendencias de cambio en la cobertura boscosa. Y ahí es donde entra el análisis crítico del discurso para analizar tanto lo uno como lo otro, para determinar los regímenes de representación y finalmente hacer una conceptualización del espacio geográfico mediante un modelo gráfico de Corema. Un primer acercamiento a esta línea histórica y sobre todo a los hitos socioeconómicos es la identificación de los principales actores que he podido ver hasta el momento, de acuerdo a la bibliografía que he podido revisar. Entonces, son muchos, meterse en este asunto es una cuestión tal vez de nunca acabar, pero para no hacerlo tan enorme y tan inabarcable, decidí agruparlos en 6 grandes grupos que hacen referencia a
a los que se ven en la gráfica, que son comunidades, academia, organismos del Estado, grupos armados al margen de la ley, industria extractiva y ONGs. Cada uno de ellos, de esos actores que están ahí, cuenta una historia y responde a un proceso específico que se vive en el área. Pues los determinantes en cuanto a la cobertura boscosa, sobra decirlo, pues son los grupos armados al margen de la ley y la industria extractiva, que incluye incluso proyectos licenciados que hacen también parte del complejo discursivo ambiental del gobierno. Es decir, lo tocante a hidrocarburos y minería. La tala ilegal, pues, es el fenómeno en sí. Y las comunidades, la academia, los organismos del Estado, las ONGs, pues ellos cuentan su propia historia y su propia visión. Hay muchos relacionados que, pues estos son los que hasta ahora he podido identificar, pero de por sí cada uno de ellos tiene una particularidad diferente. Dentro del Estado, por ejemplo, no es lo mismo el concepto que tienen CAR y la CAS de sus áreas protegidas. Incluso dentro de la misma CAS no es lo mismo el discurso que maneja para la reserva y el DRMI que el que tienen, por ejemplo, con el ejército, que su visión es erradicar cultivos ilícitos, protección y consolidación del Estado. También es diferente del que tiene ANLA, del que tenía Linderena, del que tiene el gobierno central, que a partir de los acuerdos de paz, pues, llevó a cabo una serie de medidas que incluso incorporan a la academia para hacer estudios dentro, en lugares donde, pues, por efecto de la guerra, pues, no se podía ingresar. Entonces ahora en estos lugares, pues, ya hay un poco más de libertad para ingresar. Y la academia, por ejemplo, en conjunción con el gobierno, pues participaron de las famosas expediciones bio que se llevaron a cabo. Las Quinchas fue receptora, un área receptora de esas expediciones hace un par de años. Bueno, lo que se observa es un conjunto de visiones y de relatos diferentes de lo que es las Quinchas y de lo que es lo ambiental. Y bueno, eso es lo que quería mostrar con esta, con esta diapositiva. Como resultados esperados y un poco a manera de contexto y de marco teórico también, creo que hay una manera diferente de codificar los deseos colectivos en torno a lo que es la serranía de las Quinchas, aunque no he ido a campo con ocasión del desarrollo de esta investigación, pues porque yo ya he ido en otras ocasiones, sobre todo con la universidad, pero pues por la cuestión de la pandemia no. Lo que me queda claro de mis experiencias anteriores, como digo, y de lo que uno alcanza a leer es que a partir de ese ejercicio de revisión, la concepción del territorio es muchas cosas que no se pueden marginar en unas cuantas directrices establecidas desde un escritorio. Y en esto radica, me parece, aquello que menciona a Arturo Escobar sobre la posibilidad de inventar nuevas formas de ser libre. Es tratar de ver la causa subyacente, la comprensión del qué para hallar el cómo. Bueno, de pronto eso no es lo que quiere decir Arturo Escobar. Ojalá sí esto, y no es así, pues no me dilapide, pero esa es la interpretación que yo hago del asunto. Y me parece que la época en la que todo se homogeneizaba, creo que ya ha pasado de largo, y creo que es momento de comprender los lugares desde su identidad para poder hallar las soluciones a los retos que plantea cada uno de ellos. Y es lo que pretendo con esta investigación, porque el discurso y la estrategia ambiental desplegada hasta el momento, casi nadie la pone en duda. Todos la legitiman
o bueno, casi todos la legitiman, lo enarbolan y lo defienden. Todos hablan del ambiente y del no a la deforestación, pero al parecer solo ha llegado para sumarse al cúmulo de factores tensionantes de la serranía, porque no se, no se ha evidenciado suficiencia en el objetivo inicial, que es el mantenimiento de ciertas condiciones ecosistemas estratégicas, en particular los bosques, o por lo menos eso es lo que el ideario que uno tiene, la concepción que uno tiene de lo que nos muestra el gobierno de por qué protegerlo. Entonces, no se observa la protección como tal porque sigue habiendo deforestación y, y bueno, pues espero con esta investigación contribuir en parte precisamente al conocimiento, a la comprensión de las dinámicas y complejos del área y sobre todo a la resolución de ciertos tensionantes ambientales que han marcado la historia de la serranía en las últimas décadas. Eso es todo y muchísimas gracias. Muchas gracias a Jaime por su presentación. Entonces, para todos aquellos que tengan preguntas relacionadas con la presentación alrededor de la serranía de las Pinchas, pueden hacerlo a través del chat. A continuación vamos a dar respuesta entonces a las preguntas que se generaron para las presentaciones previas. De acuerdo con esto, me voy a tomar el atrevimiento de iniciar, a menos que Gerardo tenga una observación. Si no, entonces avanzo con la respuesta. Si quieres, dale y mírate la formularon, que las vamos respondiendo en el orden en el que las formularon. Entonces, si quieres, dale con la de Leonardo y ya continuamos. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces la pregunta realizada por Leonardo Aranguren. La investigación que desarrollaste tiene un periodo considerable que llevó a tratar estos años. ¿Qué llevó a tratar estos años? ¿Y qué más estrategias metodológicas utilizó para toda la recolección de información en el área de estudio? Bien, entonces a la primera parte de la definición del tiempo con el cual se está haciendo la investigación está relacionado o fue determinado directamente con las fechas a partir de las cuales Colombia efectivamente hace presencia en este territorio. El Tratado de Salomón Lozano se firma en 1922, solamente ratificado por el Congreso peruano hasta 1927. Hay que tener presente que el gobierno peruano que generó el tratado posteriormente tuvo dificultades, que era el gobierno de Leguía, tiene dificultades, este gobierno de alguna manera es señalado por otros políticos del momento peruanos alrededor de los inconvenientes que para Perú suponía esta entrega, lo que retrasa el tiempo para que el Congreso peruano apruebe el tratado. El tratado entonces es aprobado en 1927, pero la entrega solamente se produce hasta agosto de 1930. Esto en principio nos enmarca entonces el momento en el cual Colombia tiene ya o detenta su soberanía sobre este territorio. No obstante, en 1930 también inicia el mandato de Enrique Olaya Herrera, y es a partir de allí donde efectivamente se empieza a hacer una apropiación del territorio a partir de la colonización militar, de la cual nos habla, por ejemplo, el profesor Carlos Zárate Botía. Esta colonización militar, al ser más efectiva, pues empieza a mostrar sus resultados a partir del año 1932. De allí correspondencia como la que les presenté, donde Alfredo Villamil, quien es para el momento el intendente de la Intendencia, valga la redundancia, del Amazonas, empieza a reportar permanentemente lo que él ve como necesario para lograr la incorporación de los territorios amazónicos al país. Entonces, esto se da en el año 1932 y además, pues este año también coincide con el momento en el cual unos ciudadanos peruanos deciden tomarse Leticia para recuperarla como una manera de recuperar el territorio, y es lo que da lugar al conflicto bélico que se da entre Colombia y Perú durante finales del 32 y el 33, donde esta situación que pues genera también unos gastos extra para la economía colombiana,
Lo que hace es evidenciar que no hay una presencia efectiva en el territorio, y esto lo que motiva es a que posteriormente, con el Acuerdo de Río, ya Colombia diseñó una estrategia. Ya más adelante la investigación nos dejará ver qué tan efectivas son esas estrategias que han ido diseñando desde el 32 para lograr anexar estos territorios. Entonces, de allí se ha definido el periodo con el que se está trabajando. La siguiente pregunta que me plantea Leonardo tiene que ver con las estrategias metodológicas. Esta investigación se manejó o está dividida en tres grandes preguntas. La que es relativa a la definición del límite político, pues tiene entonces un componente heurístico a partir de la consulta de fuente primaria en repositorios tales como el Archivo General de la Nación. Allí tenemos disponible el Fondo Ministerio de Gobiernos, opción primera, donde normalmente llega la información de las intendencias. Tenemos también disponible el Fondo de Relaciones Exteriores, y hay un fondo que es el Fondo DAINCO, que es el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, entidad que estuvo hasta la década del 70, ahora mismo no tengo el año, pero pues este repositorio es de gran utilidad. No obstante, hay que hacer la claridad que alguna de la información que yo les presenté proviene del primer fondo, que es el del Ministerio de Gobierno, porque pues la situación actual de la pandemia no permitió continuar con una revisión más profunda del archivo. Además de considerar el archivo general, pues también se consideran otro tipo de repositorios, como aquellos que no han sido transferidos de entidades estatales, tales como ODIMAR o incluso el mismo Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Cancillería, y también se busca revisar repositorios en universidades. También está el componente de entrevistas con personas que hacen parte de estas instituciones y que pues nos permitan entender la perspectiva que hay de esas instituciones respecto al tema fronterizo. Este es, como les menciono, uno de los componentes que tiene la investigación, pero también tiene un componente de trabajo de campo, y tiene un componente de heurística, donde la idea es pues cruzar toda esta información y así pues poder empezar a sacar conclusiones alrededor de la pregunta. Espero pues haber sido clara, haberme explicado apropiadamente con respecto a la pregunta de Leonardo, y doy paso a Gerardo para la siguiente pregunta. Volví, ya, es que tuve un problema ahí con la conexión. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me indican, por favor, si me escuchan? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, ya estoy aquí en el chat. Es que tengo unos problemas realmente con la conexión, entonces permítanme un segundo. Bueno, respecto a la pregunta que nos hace Liliana Serrano, dice, la presencia de tantos actores haciendo presión, cada uno desde sus percepciones del territorio, actualmente, ¿qué consecuencias ha dejado? Bueno, pues las consecuencias, digamos, sociales y ambientales las abordábamos como esa gran crisis ambiental presentada. Sin embargo, actualmente se percibe que el resultado como tal es tensión, como yo lo percibo, como algunas personas también que han trabajado allí en el lugar lo han percibido. Es tensión realmente entre actores por cuanto todos tienen sus propias lógicas y todos tienen sus propias, digamos, como formas de ejercer presión y también de ejercer poder y de ejercer resistencia a ese poder. Entonces, yo lo comentaba en la presentación, se percibe a veces que hay un solo poder en escena que es hegemónico, que es el ejercido por la empresa, por EMGESA, por las autoridades ambientales, básicamente por Bogotá, como digamos, el embalse de Tominé podría considerarse un espacio de dependencia de Bogotá por cuanto pues, fue capaz de hacer ese suministro energético. Es la consecuencia, digamos, resultante y que es palpable es la tensión. Pero entonces no es solo tensión entre las personas que habitan con esas instituciones, con esas empresas, sino también tensión entre las personas. Y es, digamos, lo curioso del fenómeno, porque cuando el fenómeno inició,
pues básicamente eran unos de un lado y otros de otro. De un lado pues estaban los pobladores y de otro estaba la empresa y Bogotá. Cuando ocurre el llenado como tal del embalse, ese solo actor que era la población empezó a separarse, empezó a atomizarse en diferentes agremiaciones, asociaciones o personas individuales y se ha visto una competencia por el espacio y por hacer uso, digamos, del espejo de agua y de, en general, todo lo que el embalse rodea, también entre personas. Entonces, por ejemplo, los pescadores que están asociados tienen tensiones con los pescadores que no están asociados, porque los que están asociados y que tienen un permiso para pesca deportiva expedido por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, pues de alguna forma ven competencia con esos que no están agremiados y lo que hacen pues es alzar la mano y decir, oiga, señores autoridades, hay unos pescadores aquí que no están agremiados, que no están asociados, que no hacen parte de la asociación y están desarrollando las mismas tareas que nosotros. Entonces, eso se puede ver también en las personas que hacen el corte del pasto, las asociaciones de forrajeros y de lecheros, los mismos dedicados, digamos, a actividades deportivas y actividades turísticas. Entonces, quedó, digamos, en el aire como esa tensión. Hay algunos actores que en este momento no hacen un ejercicio material de territorialidad, es decir, no tienen un territorio material, no significa eso que no experimenten un grado de territorialidad. Entonces, lo comentaba también en la presentación, en el 2014 ocurre el cierre definitivo del embarcadero de Guatavita. Allí en el embarcadero pues había una asociación también de personas dedicada a prestar esos servicios turísticos de navegación con motor fuera de borda en el embalse. Por el incumplimiento de la normativa ambiental y otras cosas que pasaron, pues no pueden ellos retornar al embalse, pero hay entonces una tensión como un sentido de desterritorialización por parte, en este caso, de las instituciones, llámese CAR, llámese empresa de energía, y eso genera, digamos, unas tensiones con aquellos que sí pueden hacer uso de esas actividades de navegación. Entonces, la lectura que yo hago a hoy, además, digamos, de las transformaciones sociales y espaciales que se vieron, pues es que queda en el aire mucha tensión entre todos los actores y, pues, digamos, esa competencia por el espacio, esas tensiones, pues tienen los resultados que nosotros veíamos en la presentación. Eve, creo que sigue una para ti, la fórmula Kelly Figueroa. Hola. Bien, continuamos entonces con la pregunta de Kelly Figueroa. Ella plantea, de acuerdo al componente sociocultural, se perciben restricciones de movilidad entre las poblaciones de diferentes nacionalidades que habitan este territorio limítrofe, que perturben las dinámicas de las mismas, relaciones familiares y dinámicas económicas. Bien, esta es una pregunta muy interesante porque lo que uno percibe cuando analiza la bibliografía inicial es que definitivamente hay unas relaciones que no se supeditan a la línea fronteriza o a la nacionalidad. En esta zona y en la mayoría de las zonas limítrofes en cualquier parte, es evidente que se presentan relaciones de parentesco, de personas que corresponden o que se identifican con una nacionalidad, con personas de otra nacionalidad, o incluso se da el caso de familias que pueden ostentar dos nacionalidades o incluso más. Entonces hay unas relaciones de parentesco que no están limitadas a esas líneas fronterizas. También hay unas relaciones económicas. Ya cuando se hace la visita exploratoria se evidencia, por ejemplo, que la moneda es utilizada, las tres monedas son utilizadas indiferentemente. En Leticia, por ejemplo, entonces uno puede hacer una transacción con soles y puede hacer una transacción con reales y puede hacer una transacción con pesos prácticamente en el mismo momento. Hay muchas tasas de cambio, por ejemplo, en la zona fronteriza, en la zona que marca más bien el límite entre Tabatinga y Leticia, de manera que también aquí hay un manejo permanente. El cambio, por ejemplo, es 1 a 1. Si yo pago 1.000 pesos, pues entonces entonces un real, de manera que estas relaciones
económicas son muy evidentes. También hay otra situación y es que particularmente la isla de Santa Rosa, las personas que allí habitan pues trabajan y comercian con las islas de Tabatinga, con los poblados de Tabatinga y Leticia, y de igual manera se produce un intercambio permanente alrededor de la frontera para que las personas vayan a trabajar a un sitio u otro. Entonces, esas dinámicas resultan ser mucho más fuertes de lo que podrían ser incluso los dictámenes de las autoridades. Sin embargo, también fue muy evidente ahora con el tema de la pandemia, ustedes recordarán lo duro que resultó para la población presente en esta zona limítrofe, cómo se vieron afectados por el tema de la COVID-19, sí se empezaron a implementar unas medidas para evitar el tránsito alrededor de esta zona. De esto pues no tengo mucha información ahora mismo porque no he podido entablar un contacto directo con quienes en su momento logré tener cercanía durante la visita exploratoria, pero lo que sí fue evidente fue que de alguna manera hubo un obstáculo para que ese tránsito fuera tan libre como normalmente es. Por supuesto, los informantes con los que conversé en la visita exploratoria sí manifestaron que en algunos momentos las autoridades de uno u otro país, incluso dos países al tiempo, podían generar algunas medidas, pero eran medidas transitorias que no generaban mucho impacto. Entonces, la idea de este trabajo es también evidenciar esas relaciones, cómo se mantienen y cómo esas relaciones de alguna manera están son muy separadas del tema de la presencia de las autoridades, incluso de la línea de delimitación fronteriza. Muchas gracias, Kelly, por tu pregunta. Espero haberla respondido. Y la siguiente pregunta es de Ángela Chaparro para Gerardo. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces nos pregunta Ángela. Teniendo en cuenta tus resultados, ¿se afirma que hay un proceso de gentrificación en el costado oriental del embalse? Bueno, yo diría que en este momento no. No significa eso que no pueda presentarse. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, los mapas de uso permitido de suelos para Sesquilé y para Guatavita, esos usos van a cambiar con la jurisdicción. ¿Por qué? Por ejemplo, para Sesquilé, esa zona que queda del costado oriental, que es colindante con la vía perimetral oriental de Bogotá, sí tiene un uso permitido para parcelaciones rurales con fin de vivienda campestre, lo que no ocurre en Guatavita. En Guatavita ya hay una franja un poco más ancha de suelo de protección. Entonces, eso sumado al hecho de que en este momento no se ha presentado, digamos, ningún desarrollo inmobiliario como tal en la zona, nos haría pensar que en este punto no hay a hoy desarrollándose un proceso de gentrificación en ese costado. De nuevo, no significa que eso no ocurra. Lo que se ha visto, por ejemplo, en el costado occidental, que es en la última diapositiva que yo mostraba de los procesos, digamos, de segunda residencia, pues es que sí han habido personas que están comprando esos terrenos, no necesariamente haciendo unas adecuaciones físicas ni importantes, ni unos desarrollos como tal urbanísticos, pero pues sí han estado asentándose allí personas que históricamente pues no han pertenecido, entre comillas, al territorio. Ahora, ese proceso de gentrificación sí podría tener un auge muy fuerte si se reactiva el tema del proyecto del parque regional, porque inmerso a ese proyecto, digamos que hay unos cambios también en las normativas y en los usos de suelo que viabilizan entonces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bajo cota de inundación no hay permitido el uso, digamos, la construcción como tal de infraestructuras físicas robustas, digamos, pesadas, duras, como lo llaman en arquitectura y en alguna ingeniería, no está permitido. Entonces, habría, digamos, que hacer un proceso de concertación si se fuera a dar el proyecto como estuvo planteado en su momento para hacer unas adecuaciones bajo la cota máxima de inundación que, por supuesto, abren la puerta a que hayan unos cambios en los usos de suelo y esos cambios en los usos de suelo, pues sí, por supuesto, pueden transformarse en un auge inmobiliario en la zona. Adicionalmente, pues el paisaje, digamos, es muy atractivo y la relativa calma que se vive en esos municipios, pues ha favorecido precisamente como una migración urbanofóbica, lo llaman algunas personas, hacia esos territorios y pues a la adquisición como tal de predios.
Muchas gracias por tu pregunta. No sé si quedaron ahí algo en el aire. Bueno, continuemos entonces. Luisa Mateos nos formula la siguiente pregunta. De acuerdo con los evidentes cambios físicos y sociales que sufrieron las comunidades de Huasca, Guatavita y Sesquilé, actualmente los habitantes de esos pueblos, ¿cómo perciben el territorio y al embalse de Tominé? Bueno, esa pregunta está bien interesante. Y está interesante sobre todo porque las personas van a contestar una cosa u otra dependiendo de en relación a qué le pregunte sobre el embalse. Si uno le pregunta a la gente de Guatavita, por ejemplo, la relación entre el embalse y la empresa de energía, que históricamente, pues ya lo veíamos, adelantó su proceso de territorialización, eso implicó la desterritorialización de muchos actores, luego la reterritorialización de ellos, luego la desreterritorialización, es un concepto, algo así, pues por supuesto que va a haber un resentimiento y una deuda histórica de la empresa para con esa población, porque si bien el proyecto planteaba, por ejemplo, el traslado del casco urbano, pues el traslado físico del casco urbano no traslada físicamente sus relaciones, digamos, topológicas de vecindad, de colindancia, las construcciones sociales como tal. Algo bien interesante que pasa allí y es que pues el cementerio al quedar en pie, antes quedaba muy cerca del antiguo casco urbano, ahora queda casi en una vía de 10 kilómetros, tiene uno que recorrer una vía pavimentada que es la perimetral, unos 7 kilómetros y luego unos 3 kilómetros por trocha. Pues eso por supuesto que produjo como un rompimiento de esas relaciones. Entonces, si bien hay un reemplazo de lo físico, del espacio para habitar, no hay una reconstrucción como tal del hábitat, por decirlo de alguna forma, ni de las relaciones construidas socialmente. Entonces, si uno le pregunta respecto al embalse, pues le van a decir que el embalse es lo peor que le ha ocurrido, porque representa como tal la territorialización de Bogotá encabezada de la empresa y la desterritorialización de sus habitantes originarios. Sin embargo, cuando uno analiza el embalse en relación, por ejemplo, el proyecto que yo les mencioné en la alcaldía de Peñalosa, pues para ellos ya tiene que haber entonces una defensa como tal del espejo de agua, porque no es, yo lo percibo así. Otras personas que conocen el fenómeno pues pueden tener otros puntos de vista, pero yo lo percibo que es como un doble sentir, ¿sí? Entonces es como cuando uno pues va a tocar algo que es de alguien y que no lo está utilizando, entonces ahí sí me genera interés. Entonces el interés, digamos, de algunas de las personas se despierta es cuando existe la amenaza, entre comillas, de ir como tal a hacerles una nueva implantación. Pero si no existe ese estímulo externo, igual pues la opinión sobre el fenómeno de Tominé hacia la misma persona va a cambiar. Entonces, es una cosa bien interesante de cómo cambia la percepción como tal del embalse y pues del territorio. En Sesquilé de alguna forma se ha mantenido estable por cuanto su casco urbano, es decir, los simbolismos y las materialidades como tal de su territorialidad no se vieron tan afectadas. Sin embargo, en Guatavita es bien diferente. Entonces, lo veíamos y es que si bien en Guatavita la nueva arquitectónicamente es muy bella y pues muchos turistas han ido históricamente, se han dirigido a esas zonas para conocer y para adelantar, por ejemplo, las actividades que se adelantaban dentro del embalse antes de las regulaciones, el sentir, la percepción como tal de territorio para las personas de allí sigue amarrada al cementerio, sigue amarrada a la bahía de Pueblo Viejo. Entonces, digamos que hay unos límites político-administrativos que de alguna forma también marcan los límites en cuanto a la percepción de territorio. Hay dos veredas que son colindantes en la zona, una es Chaleche de Guatavita y otra es Chaleche de Sesquilé. Pese a que son colindantes, pues las personas de Chaleche, Guatavita y Chaleche de Sesquilé no se llevan muy bien. Pese a que hace 60 años pues eran todos un mismo actor que compartía un mismo sentir, que era experiencia de desterritorialización por parte pues del proyecto como tal. Jaimito, creo que tienes un comentario también de Liliana Serrano, si lo quieres leer, por favor. Jaime. Sí, ya, estoy acá. Bueno, sí. Dice Liliana Serrano, los resultados de su investigación aplicarían no solo para su área de estudio particular, daría para indagar a nivel país sobre la evidente incoherencia del discurso y el hacer. Se debe indagar sobre el significado de las coberturas boscosas para las comunidades a fin de determinar si es un tema de desconocimiento de su importancia, uso por necesidad,
imaginario de resiliencia de esos escenarios, las entidades ambientales, a qué discursos de caminar. Sí, de hecho es exactamente eso, lo que dices de las comunidades, sobre cuál es el sentir de ellas frente a las coberturas boscosas, es la parte que mencionaba sobre la revisión, bueno, no solamente ir al campo, sino también la revisión de prensa, donde está compilado todo una respuesta de la comunidad frente a diversos impactos, diversas dinámicas que se manejan, porque ahí hay de todo. Ahí hay minería, hidrocarburos, tala, grupos paramilitares, hay investigaciones, hay exclusión de las figuras de protección, hay también inclusión de las figuras de protección. Hay inclusión que no se cumple porque hay compromisos adquiridos con las administraciones que, por ejemplo, al momento de hacer los acuerdos, los acuerdos de formación de cada una de las dos figuras más grandes que hay por parte de Corpo Boyacá y de la CAS, hicieron concertación con la comunidad, pero al día de hoy aún salen artículos en los que dicen que los compromisos adquiridos en ese momento no han sido resueltos. Entonces, sin duda, la comunidad tiene una visión de lo que es su serranía, y dentro de la comunidad también hay diferentes visiones, porque no se puede decir que la comunidad es una sola e inmutable y que todos se mueven como un banco de peces. Cada quien tiene una manera de ver las cosas. Hay comunidades agremiadas, hay comunidades que hay una, por ejemplo, que utiliza el término ambiental para preservar ecosistemas donde habita el paujil, que es diferente a la reserva del paujil, ¿no? Esta se llama, es un colectivo popular que se llama el paujil, y utilizan el ave para decir: nosotros somos protectores de esta ave y cuidamos la naturaleza para que ella pueda vivir. Eso es una dinámica diferente a lo que tendrán hacia el occidente de Boyacá, las comunidades de Otanche, donde han venido instaurándose una serie de estrategias por parte de mecanismos internacionales en los que capacitan a la gente y les dan herramientas para sustituir cultivos ilícitos por cacao, por ejemplo, ¿sí? Pues manejan el mismo discurso ambiental en función de no talar para la coca y reemplazar la coca por otros cultivos, pero finalmente pues es completamente diferente a la visión idealizada sobre el pajarito, el paujil, que manejan otras comunidades. Y en definitiva, sí, es decir, los discursos se pueden aplicar en cualquier parte del país porque casi todos operan bajo una misma lógica, ¿no? Y, sin embargo, cada lugar es diferente. Entonces, aquí la particularidad es que la mayor parte de la serranía, casi el 80%, está bajo protección, ¿sí? Tiene al menos una figura de protección, porque ya hay un mapa en el que hay un área solapada, en la que le aplica tanto el Distrito de Manejo Integrado como Reserva Natural de la Sociedad Civil. Entonces, la mayor parte está protegida, pero sin embargo persiste la deforestación. Entonces, ese es un fenómeno particular que a mí me llamó la atención y decidí analizar los discursos ambientales a partir de ahí, porque son variados y muchos en una misma área. Pero hay áreas con sus particularidades específicas y que definitivamente también tienen unas dinámicas completamente diferentes. Hay áreas en las que, por ejemplo, la conservación la hace la gente, la comunidad, y en los últimos años hemos visto investigaciones en las que se ha demostrado que en esas áreas como tal, donde el poder administrativo lo tiene la comunidad,
ha habido es reforestación, no deforestación, sino que ni siquiera reforestación como proceso en el cual uno va y siembra, sino que por regeneración natural se ha venido recuperando cobertura boscosa. Entonces, eso es vital también para interpretar cómo se van articulando los discursos ambientales en diferentes áreas. Esta área particular me llamó la atención por esto, por lo que ya comentaba, pero sí, se puede replicar a cualquier lado. Muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias a Jaime por la respuesta y muchas gracias a todos por las preguntas y comentarios. Resultan muy enriquecedores para nuestro proceso investigativo. A continuación, entonces, le voy a dar la palabra a la profesora Nora Inés Carvajal, quien quiere compartir con nosotros algunas observaciones. Evelyn, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos nuestros participantes en esta sección de ponencias. Con esto damos cierre a las actividades programadas desde el Grupo de Investigación, Geografía y Ordenamiento Territorial de nuestros programas de maestría y doctorado en geografía dentro de la jornada de investigación y extensión de la universidad. Quiero felicitar a nuestros estudiantes por sus presentaciones que muestran el avance que han logrado durante ya este tiempo de permanencia en el programa y ya en en la recta final en la que se encuentran ellos, pues se nota que llevan un trabajo muy dedicado y interesante. Asimismo, agradecer a los profesores que los acompañan y, por supuesto, pues creo que toda la jornada del día de hoy que iniciamos esta mañana ha sido muy productiva para nuestros programas. Entonces, de nuevo, agradecer la participación no solamente de estudiantes de maestría y doctorado, sino también de los profesores, de los egresados del programa y la participación, una amplia participación de un público interesado en las investigaciones que se adelantan desde el EPG.